Buenos días. ¿Se oye bien hasta atrás? ¿Sí? Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración antes de iniciar el sermón de esta mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, como desde el inicio del servicio, porque nos permites venir acá a tu casa, oración, a este lugar dispuesto, que no es más digno que cualquier otro lugar, pero significa, Señor, en aquello que hacemos acá, en adorarte. Te pedimos, Señor, que nos des, como siempre, corazones dispuestos y mentes concentradas en la exposición de tu palabra, porque a pesar del vaso frágil que la transmite, Señor, a pesar de mis errores y mis deficiencias, tu palabra es magnánima, es grandiosa, Señor, es poderosa para traspasar los corazones de las personas, transformar las vidas, Señor, y perfeccionarnos en la virtud de la obediencia a ella. Por lo que, Señor, te pedimos que en la exposición de la palabra de esta mañana seas tú causando el efecto en cada uno de nuestros corazones particular que tú tengas previsto para ella, seas tú guardándome el error, seas tú glorificándote en tus maravillas, Señor, seas tú guiándome y seas tú, sobre todo, Señor, transformando la vida de todo aquel que escuche y necesite transformar su vida en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, oramos agradeciéndote porque nos permite ser parte de tu pueblo. Amén. Bueno, hermanos, en el sermón anterior del libro que estábamos exponiendo, el libro de los Hechos, iniciamos con el capítulo 3, particularmente los primeros 16 capítulos, que para recordar nos introdujeron en el primer milagro obrado por el ministerio apostólico posterior a la ascensión de Cristo. Este evento nos sirvió para reflexionar acerca del tema de la misericordia, como vimos la semana pasada, de cómo se nos demanda ser misericordiosos a los cristianos y de los beneficios de la misericordia para el reino. Vimos cómo esa misericordia del apóstol redundó en la salvación de un hombre y probablemente en la de muchos otros. Todo eso en el contexto del milagro del apóstol Pedro junto al apóstol Juan. El milagro que hicieron en la vida del mendigo cojo que yacía en la puerta hermosa del templo, quien se nos dice era cojo de nacimiento y que fue sanado por el poder de Jesucristo manifestado por mano de estos dos apóstoles. Y cuando esto aconteció, el que fue cojo fue convertido no solamente ahora un hombre que podía caminar, sino un hombre con una fe renovada en el Mesías, un hombre que ahora adoraba al Señor, lo cual causó asombro entre el pueblo e hizo que se acercara mucha gente a estos hombres, a Pedro y a Juan, porque sabían que ellos habían obrado este milagro. Todos querían saber quiénes eran estos hombres asombrosos y poderosos, tal como pasaba cuando Jesús hacía algún milagro muy llamativo. La gente se agolpaba buscando información acerca de quién era Él y qué podía Él darles. Esto mismo estaba pasando con Pedro y Juan. Y este interés que reunió una multitud fue un momento adecuado para la predicación del apóstol Pedro, el cual ante la maravilla de los que acudían a ver lo que había sucedido allí, lejos de recibir gloria de ellos, lejos de recibir halagos de ellos, aprovechó para mostrar que no fue su grandeza ni su piedad, sino que fue el poder de Cristo quien había sanado y transformado a aquel mendigo que era cojo de nacimiento y ahora la gente veía saltar y alabar el nombre de Dios. Y tenemos constancia de esto en el siguiente segmento, para recordar el evento. Hechos 3, del 11 al 16, nos informa sobre cómo reaccionó el apóstol Pedro ante la sorpresa de la multitud, ante el interés de la multitud. Y nos dice, Hechos 3, del 11 al 16, lo siguiente. Como él se asió, el cojo que había sido sanado, de Pedro y de Juan, toda la gente atónita concurrió apresuradamente a ellos, a Pedro y a Juan, en el pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, respondió al pueblo. Sabemos que esta gente venía admirada por ellos. Querían verlos a ellos porque ellos habían hecho esto. Esta gente se comportaba, el mundo se comporta así, ¿no? Cuando ve algo maravilloso, de alguna manera quiere ser partícipe de ello, pero no de los fundamentos de ese evento maravilloso, sino de los beneficios. Había pasado con Cristo, ¿no? Él multiplicó panes y peces y decía Juan, el evangelista, que lo querían hacer rey. Bueno, aquí lo mismo, la gente asombrada se agolpó ante ellos y Pedro les dijo, versículo 12, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto?
¿Por qué nos miran a nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Dice Pedro, no fue ni nuestro poder, ni tampoco nuestra santidad. No es que como nosotros tenemos más santidad y más cercanía a Dios, hemos hecho esto. No. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron ante Pilato, a pesar de que él había resuelto soltarlo. Pero ustedes negaron al santo y justo, pidieron que se les diera un hombre asesino y mataron al autor de la vida, el cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y el nombre de Jesús se hizo fuerte por la fe en su nombre a este hombre que ustedes ven y conocen. Nosotros no lo hemos sanado por nuestro poder o por nuestra santidad, sino por el nombre de Jesús, les decía Pedro. Y la fe que es despertada por Jesús le ha dado esta completa sanidad en presencia de ustedes. No ahora la sanidad de su cuerpo, sino la sanidad de su cuerpo y de su alma, una sanidad completa que acababa de recibir. Hasta ese versículo 6 fue que estudiamos en el último sermón. Y de esta manera, habiendo recordado el contexto en el que la multitud se acerca a Pedro y Pedro aprovecha para glorificar a Cristo y no a ellos mismos, leamos los versos que nos interesan para la reflexión del día de hoy, que corresponden a la parte que nos falta del capítulo. Capítulo 3, del 17 hasta el final, hasta el 26. Ahora bien, continúa Pedro el mismo discurso. Hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron, que entregar a Jesús, matar al autor de la vida, todo esto, como también sus gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. A Él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque ciertamente Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará de entre sus hermanos un profeta como yo, a él escucharán en todas las cosas que les hable, y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron estos días. Es decir, el profeta que vendría no fue Josué después de Moisés, ni fue ninguno de los profetas posteriores a ellos. Todos ellos anunciaban este mismo día. Aquel profeta de la talla y más grande que de la talla de Moisés que vendría. Aquel, como le conocemos, Mesías. Continúa el 25. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con sus padres, diciendo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. La parte final que estamos leyendo de este capítulo entonces nos deja ver un aspecto fundamental de la predicación apostólica. Ya hemos visto varios aspectos porque Pedro nos ha honrado con varios sermones, con varias predicaciones desde el inicio del libro de Hechos. Ahora, este aspecto que veremos hoy en la predicación apostólica también es muy relevante. El aspecto de la caridad, de la misericordia, en la presentación del mensaje cristiano de fe, en la presentación de la salvación y del juicio que anuncia el Evangelio. Y esta noción acerca de la caridad del Evangelio, de la misericordia, me hizo reflexionar sobre alguna manera en que pudiera yo referirme a esa caridad, pero una manera que sea expresiva, que deje claro lo que yo quiero decir con caridad, con respecto a esta cualidad particular que tiene o que debe tener la predicación del Evangelio y que los apóstoles nos dan ejemplo de ello. Por lo que pensé en la palabra condescendencia. Cuando escucho condescendencia con respecto de las cosas de Dios, siento alegría, porque ¿cómo podría yo, o usted, cualquiera, siendo mortales, siendo débiles, relacionarnos, comunicarnos con el único inmortal?
sino es porque Él ha condescendido, porque se ha acercado, porque de alguna manera ha ocultado toda su gloria por piedad, para que podamos ver, aunque sea una parte, sin que seamos destruidos, que podamos soportar. ¿Qué más ocultamiento de su gloria por piedad a nosotros, porque seríamos destruidos si lo viéramos completamente, que hizo Dios para acercarse a nosotros que la encarnación misma? ¿Qué mayor condescendencia que haberse encarnado para acercarse a nosotros? Entonces esta es la idea que tengo de la condescendencia con respecto de Dios y con respecto de la predicación de su evangelio. Una condescendencia a un sentido de la adecuación con respecto de nosotros. Por lo cual, esta curiosidad teológica de que el evangelio se adecúa al que lo va a recibir me es oportunidad para el título del sermón de hoy, el cual es el evangelio que condesciende. Yo creo que el evangelio es uno tal que condesciende con nosotros, que se adecúa a nosotros. Quiero con esto decir que el evangelio ha sido preparado desde la eternidad de tal manera que sea adecuado para quienes lo reciben, porque si no lo fuera, no pudieran recibirlo, no podríamos recibirlo. Quiero ver esta adecuación en los siguientes énfasis acerca de las formas en que condesciende el evangelio de Cristo. En primer lugar, el evangelio de Cristo condesciende en nuestro pecado, condesciende en nuestra impiedad. Además, condesciende en favor de nuestro rescate. También condesciende al hacernos partícipes de su paz. Condesciende en las amargas advertencias de juicio. Y condesciende, será lo último que trataremos, en favor de todas las naciones. Entonces empecemos con nuestro primer énfasis, que el evangelio condesciende en nuestra impiedad, en nuestro pecado, en nuestra debilidad. Esto lo veremos en Hechos 3, del 17 al 18. Disculpen. Hechos 3, del 17 al 18 dice así. Ahora bien, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron. ¿Qué? Haber entregado, matado, condenado a Cristo, rechazado a Cristo. Pedro, que les dice eso, le dice, hermanos, sé que con ignorancia lo hicieron, como también sus gobernantes. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, de que su Cristo debía aparecer. Entonces esto es dicho por Pedro después de haberles recriminado todas las grandes cosas malas que habían hecho, que él resume, por ejemplo, en matar al autor de la vida, que es una forma interesante de referirse a Cristo como Dios. Aquí Pedro dejaba ver que Cristo es Dios. Él les recuerda a todos estos hombres religiosos que esperaban el Mesías, que no solamente fallaron en reconocer su autoridad, en reconocer que era el Mesías efectivamente, sino que no bastando en haber fallado en reconocerlo, en rechazarlo obviamente, le dieron muerte con las decisiones que tomaron. Sin embargo, luego de este recordatorio que debe ser obviamente doloroso para ellos, ya vimos más o menos cómo lo recibían, cómo recibían esta verdad, porque en el Pentecostés Pedro predicó lo mismo y los presentes le dijeron, o Lucas nos dijo, que los presentes sentían dolor, estaban asustados por lo que les había dicho. Así que esperamos, suponemos, que el efecto de estas personas, el efecto que tuvo en estas personas las palabras de Pedro, debió haber sido similar, debían estar a la expectativa de lo que él les iba a decir, porque les acababa de recordar la maldad que habían cometido, tan grande de matar a Dios mismo, de rechazar a Dios mismo. Sin embargo, luego de que Pedro les recuerda esto, no sigue insistiendo en manifestarle a los que escuchan que son injustos, que son malos, que son inmundos. Eso ya lo saben. Lejos de cualquier insistencia en la destrucción de sus corazones o para entristecerlos, o desmoralizarlos, o tratar de apelar a sus emociones, Pedro hizo una cosa inusitada, una cosa inesperada. Les presentó que el Evangelio, precisamente como decimos en este énfasis, condesciende, se adecúa en nuestro pecado. Y suena raro esto, por supuesto. ¿Cómo así que el Evangelio condesciende en nuestra impiedad, en nuestro pecado? Y no es que la gracia del Evangelio
nos sirve de ocasión para permanecer en la injusticia, como hubieran dicho a los que le escribía Pablo en Roma, sino que, como hemos visto hace unos momentos, el Evangelio, al adecuarse a este estado miserable nuestro, no lo hace para deshacernos, no lo hace para destruirnos, sino que lo hace para rehacernos, para reconfortarnos, para restaurarnos. No es el objetivo destruir a este hombre, sino darme novedad de vida. Pero no los destruyó tampoco con sus palabras, sino que extendió misericordia en sus palabras. Sin dejar de mostrarles su error, les dijo que los entendía. Fue empático. Les dijo, sé que por ignorancia lo hicieron. Sé que si hubieran tenido más información, que si hubieran comprendido bien, no lo hubieran hecho. Pedro, de alguna manera, les dice, sé que quieren amar al Señor. Sé que buscan el bien. Todo hombre busca el bien. Todos, hasta el hombre más malvado de este planeta, busca el bien. Pero al estar confundido sobre lo que es el bien, al no saber lo que es el bien, al tener ideas impuras, malvadas, imperfectas, injustas, buscará, como diría la Biblia, ¿no?, su propio bien, y su propio bien resulta que no es el bien, es el mal. Pablo utiliza alguna metodología similar también en Hechos, en algún momento lo veremos, en Hechos 17, cuando está frente a los griegos. De alguna manera, él les hace saber que se da cuenta que ellos buscan los religiosos. Les dice, me he dado cuenta que en todo vosotros sois muy religiosos, porque veía que adoraban muchas cosas, ¿no? Pedro y Pablo, particularmente Pedro, porque es lo que estamos estudiando hoy, no es que maquillen el pecado de la gente. Es que así como el Evangelio condescendió con ellos mismos, porque ellos también eran pecadores, inmundos y que rechazaban a Cristo de alguna manera, ellos están haciendo lo mismo. Y es empático Pedro con ellos y les dice, sé que por ignorancia lo hicieron. De esta manera les mostró que su pecado no era un pecado particularmente escandaloso y desalentador, aunque fue horrible, que tenían que arrepentirse, claro está, pero no era nada tan grave como para que no pudieran ser salvados. Nadie ha hecho nada tan grave como para que no pueda ser salvado. Les estaba mostrando que no importa cuál sea la cantidad de pecado que se pose sobre sus cabezas o sobre nuestras cabezas, nada es tan grande que pueda quedar fuera de la provisión divina para nuestras almas. O Pablo lo diría de una forma más elocuente, ¿no? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir esto, no? Donde el pecado se ve grande, profundo y desagradable, la gracia tiene oportunidad de mostrar que es más grande, más profunda y más agradable. De esta manera mostraba entonces lo que quiero decir en este punto, que el Evangelio condesciende en nuestra situación de pecado, es decir, se adecúa a ella, no para ser licencioso, no para permitirnos seguir en nuestra mala manera de vivir, sino para poder acercarse. Y esto debe ser claro, hermanos. Esto debe ser claro para nosotros y deberíamos practicarlo con frecuencia cuando le presentamos al impío el Evangelio. Piénsenlo detenidamente. Si Dios no condescendiera con respecto del pecado del hombre, simplemente no podría acercarse de ninguna manera. El Señor tiene, en alguna medida, que soportar el pecado del hombre para poder acercarse. Él adecúa su provisión y su oferta para que nosotros, pecadores, todos, podamos recibirla. Y si por alguna razón lo que digo no es lo suficientemente claro, veamos cómo esta misma realidad la ilustra el evangelista en Mateo 9, del 9 al 13. Acompáñenme, en Mateo 9, del 9 al 13, que dice así. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, recuerdan este pasaje seguramente, sentado en el lugar de los tributos públicos, era un publicano, un traicionero a la patria. Y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa de Jesús, con Jesús y sus discípulos. Jesús comía, una actividad muy importante en el antiguo Cercano Oriente, una actividad de familiaridad, de amistad, comía junto con publicanos y pecadores. Y el 11 nos dice,
Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Seguramente los discípulos no hubieran sabido muy bien qué responderle, ¿no? Muchas veces los discípulos estaban en desacuerdo con lo que hacía Jesús. Ellos tampoco entendían muy bien lo que hacía Jesús. Sin embargo, el maestro salió al ruedo. Dice el 12, al oírlo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa, les dice Jesús a estos maestros de la Biblia. Vayan pues y aprendan qué significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Si ustedes son justos, fariseos, bueno, no tienen nada que hacer aquí conmigo. Si se reconocen pecadores, vengan también a la mesa. Es lo que diría Jesús. Es claro entonces, hermanos, el Evangelio debe ser adecuado, debe ser presentado de forma accesible, porque es eso, es accesible. Jesús sentó a su mesa a publicanos y pecadores. El Evangelio debe adecuarse a los pecadores, porque el Evangelio, y esto no debería ser una sorpresa, es para pecadores. La razón de ser del Evangelio es salvar pecadores. Ha sido hecho, confeccionado desde la eternidad para los pecadores. Precisamente es el corazón de la salvación por la sola y pura gracia, lo que les estoy diciendo. Es accesible porque no requiere obras meritorias, sino que depende de la gracia misma que lo imparte. La gracia misma lo hace posible. Y por eso, en medio de la condescendencia que manifestó Pedro ante quienes escuchaban, les presenta la oferta del Evangelio. Porque en la continuación del discurso deja claro que el Evangelio, así como condesciende con nosotros en nuestro pecado, no lo hace, como hemos dicho, para dejarnos en nuestro pecado, sino que lo hace, como dice nuestro segundo énfasis, que ahora desarrollaremos, de una manera en que condesciende en favor de nuestro rescate. No solo nos entiende en el pecado, empatiza en nuestro pecado en razón de nuestra debilidad, sino que lo hace con el propósito de que esta condescendencia redunde en nuestro rescate, en nuestra salvación. Y esto lo vemos en Hechos 3, en los siguientes dos versos, 19 y 20. En donde Pedro, después de recordarles que entendía que esto lo habían hecho por ignorancia, les dice: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio y que Él envíe al Cristo, a Jesús, quien les fue previamente designado. Pedro es totalmente comprensivo, como vimos, con su audiencia, al reconocer que son débiles, que eran ignorantes, pero eso no impide que ahora les presente la oferta del Evangelio por la cual principalmente él había iniciado este discurso. Él no había iniciado el discurso para mostrarles lo que habían hecho y que ellos ya sabían que había hecho, sino que había iniciado el discurso de este punto. Como dije, el Evangelio es una buena nueva para pecadores y su objetivo principal es salvar a los pecadores. Así como los sanos, como vimos en un momento, no tienen necesidad de médico, los puros tampoco necesitan ser purificados. Pero nosotros que no somos puros, necesitamos que Cristo nos purifique. Esta gente que escuchaba, que tampoco era pura, necesitaba ser purificada. Y esto es lo que les presenta Pedro ahora cuando les dice: arrepiéntanse y conviértanse. Y así, si se arrepentían y se convertían, podrían disfrutar del refrigerio, como dice Pedro, que da Cristo, que da Dios. Como ya sabemos, este arrepentimiento no se trata del abandono repentino de toda nuestra corrupción. Predicar el Evangelio de ese tipo que piensa que el arrepentimiento es de repente cambiar una vida completamente y abandonar todo nuestro pecado, sería un evangelio pobre, porque es un evangelio que le deja el poder de salvación a las obras. De eso no se trata el arrepentimiento, aunque un hombre arrepentido procurará abandonar, como dice Pablo, ¿no? Abandonar la vana manera de vivir.
Pero este arrepentimiento es algo mucho más profundo. Como saben ustedes, la palabra ahí es metanoia. Es el cambio de la mente que sufre el creyente cuando es creyente, que lo introduce en la novedad de vida. El reconocimiento de que Jesús es el Cristo. El reconocimiento de que solo en Él y en ningún otro hay salvación y vida eterna. Así, es decir, arrepintiéndonos y por lo tanto convirtiéndonos, creyendo que Cristo es el Salvador. Al convertirnos, nuestros pecados son borrados. Es lo que les dice Pedro. Sus pecados serán borrados. Tan solo con creer. No de modo que el pecado es expulsado de nuestras vidas presentes. Seguimos pecando, lamentablemente. Sino de modo que, como diría Pablo, son clavados en la cruz y es anulada el acta que nos era contraria. Son castigados en Cristo y no en nosotros. Y si tú conoces estas cosas, cualquiera que pueda escuchar hoy, a este Dios santo del que hablamos cada domingo en este y en otros lugares, y te preguntas, ¿qué puedo hacer para tener lugar en su mesa como esos publicanos y esos pecadores? ¿Qué puedo hacer para librarme de esta vida infeliz? ¿Qué puedo hacer para llenar el vacío que me agobia? ¿Quién puede recibirme si tengo tantos defectos? Porque la ley nos muestra que somos defectuosos. Yo puedo responder a esa pregunta y no porque yo pueda dar esa salvación o ese recibimiento o pueda dar una silla en esta mesa, sino porque yo mismo he sido salvado por esta que es la respuesta. Lo único que yo tengo que hacer para recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para dar saciedad a mi hambre de felicidad eterna, es lo mismo que yo hice, lo mismo que tú puedes hacer, lo mismo que todos los que están aquí y hayan puesto su fe en Cristo han hecho. No es luchar por distinto como ahora eres. Lo que tienes que hacer, como diría Pablo, ¿no? Pedro, Juan y todos los apóstoles, Juan el Bautista también, es arrepentirte. Es decir, entender que la vida que vives, como yo he entendido en algún momento que la vida que vivo debe ser cambiada, pero que no es el cambio de vida lo que te salvará, sino aceptar a Cristo como tu único y suficiente. Y comprende, si estás interesado en ser salvado, y nosotros mismos que ya hemos sido salvados, comprendan bien estas palabras. Único y suficiente Salvador. Único, porque no hay otro que me salve. Y suficiente, porque no me pide más nada. La salvación no es creer en Cristo y hacer cambios en mi vida, no. Es creer en Cristo. Y ya. Por eso, y esto es una frase muy evangélica, ¿no? Muy de campañas. Cree en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Esa es la salvación, por la sola gracia. Solo por Cristo, ¿no? También es otra de las consignas de la Reforma. Tan pronto cualquiera haga esto, entender que Cristo es suficiente y único Salvador para su vida, sus pecados serán borrados. Su amargura será endulzada. Las deudas que tiene con Dios serán saldadas. Tendrás acceso al trono de la gracia. Y cualquier cambio significativo que debas procurar en tu vida, porque tenemos pecados que debemos mortificar, que debemos cambiar, cualquier cambio que necesites en tu vida, porque la santidad es algo que debe ser procurado, vendrá de la mano del Señor, quien nos, como diría Pablo, perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero no es ese perfeccionamiento el que nos salva, sino tan solo creer, y tus pecados serán borrados. Hoy leía el hermano en la confesión de pecados, el Salmo 51, ¿no? Que pide David: Señor, purifícame con hisopo. Borra mis pecados. Es Él el que puede hacerlo, no yo cambiando mi vida, no. Es Él el que puede hacerlo. Cuando creo en Él, tengo la convicción de que lo hace. Cualquier cambio adicional vendrá de la mano de Cristo. Pero no depende mi salvación de esos cambios,
sino de la pura y suficiente gracia del único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Y además, esta condescendencia del Santo Evangelio no solo nos salva del castigo del pecado y nos deja como inocentes, sino que nos da mucho más. Y esto nos ayuda a continuar al siguiente punto. El Evangelio condesciende al hacernos partícipes de la paz. Hechos 3, 21 al 22 dice así. A él, además, el cielo le debía recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos, porque ciertamente Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará de entre sus hermanos un profeta como yo, a él escucharán en todas las cosas que les hable. Estas palabras son curiosas, porque los judíos esperaban al Mesías político, un Mesías que cambiaría su situación. Recuerdan que incluso era tal esta esperanza que hasta el propio Pilato tuvo curiosidad, no le dijo, ¿eres tú, rey? Y ante la curiosidad el Señor le respondió, de alguna manera que sí era rey, pero le dijo, mi reino no es de este mundo. Es curioso que Pedro les recordara esta esperanza mesiánica, porque el Mesías ya había estado entre ellos y ya había cumplido su misión terrenal. Lo que Pedro les dice es que esa paz que esperaban, esa restauración de todas las cosas, sí vendría. No como ellos la esperaban, pero sí vendría. Pero vendría de Cristo, de ese mismo al que habían rechazado. No ahora, sino en un futuro que para nosotros es indeterminado, pero es cierto, es seguro, es conocido por Dios. Ese futuro que los apóstoles llaman la restauración de todas las cosas, que Pedro también llamaría en algún momento que los elementos se fundirían y la tierra sería hecha nueva. Eso viene en alguna fecha establecida que desconocemos, pero viene. De modo que esta es otra de las grandezas del Evangelio. No es una filosofía mística para que tengas paz en tu corazón, para que tu conciencia esté calmada, para que sepas que, bueno, Dios me ha perdonado y ahora puedo vivir feliz en esta vida. Sé que nadie puede acusarme. No es una filosofía que te da paz aquí y que de alguna manera te hace ser una persona más positiva, que cree que le va a ir bien en esta vida, en todo lo que haga. No. Es el anuncio de que los que estamos en Cristo participaremos en aquello que Pedro llama la restauración de todas las cosas. Participaremos de la paz perpetua que se espera desde tiempos ancestrales. Isaías habla de esa paz en donde el león convive con el hombre y no le hace daño. De alguna manera esta bestia violenta, peligrosa, que nos puede matar fácilmente, sirve de símbolo para mostrar de qué tamaño es esa paz perpetua. Porque el galardón no es terrenal, es decir, no es solamente lo que él les decía, lo que Pedro les decía, fueron perdonados sus pecados, están bien con Dios, sino que es un galardón eterno, es un galardón celestial. Los afanes de esta vida se acabarán, el dolor físico, el sufrimiento, el llanto, todo eso se acabará. No es que nos libramos entonces del infierno y luego desaparecemos. Bueno, no seremos castigados. Por lo menos nos libramos del juicio. No es solo eso el Evangelio. Nos libramos del juicio, claro. Pero además gozaremos de bienaventuranza y felicidad eterna. Aún así, con todas las hermosas promesas del Evangelio, hermanos, la verdad no debe ser ni puede ser ocultada y la urgencia del Evangelio tampoco debe ser minimizada. Y por eso es que el siguiente énfasis es que el Evangelio también condesciende, también se adecúa en las amargas advertencias de juicio. También se adecúa cuando nos muestra las consecuencias de su rechazo. Hechos 3, del 23 al 24 dice así. Porque ciertamente Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará de entre sus hermanos un profeta como yo, a él le escucharán en todas las cosas que les hablé. Y dice en el 23, y sucederá que cualquier persona que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas de Samuel en adelante, todos los que hablaron, también anunciaron estos días.
Y esto también forma parte, y aunque hemos enfatizado en la misericordia, en la gracia libre y pura, gratuita del Evangelio, esto también forma parte de la predicación del Evangelio. Por un lado, debemos insistir incansablemente en que ningún pecado es tan pequeño que haga que no necesitemos de Cristo, y que ningún pecado es tan grande como para que la gracia de Cristo no sea suficiente para salvarnos. Sin embargo, cualquiera que escuche esto tiene que saber que el resultado de rechazar la oferta gratuita por la cual no se te pide nada de la salvación es naturalmente recibir el castigo del que se te está ofreciendo ser salvado. Recibir el castigo por el pecado en tu propio cuerpo, en tu propia alma. Esa es la consecuencia de rechazar la gracia libre de Dios. Mientras los cristianos seremos salvados de toda condenación, no porque el Señor ignore el pecado, sino porque el pecado es cobrado en Cristo, porque Él toma nuestro lugar. Todo aquel que rechace su oferta será cortado de aquellos que Cristo defenderá. Cristo no será su abogado. Nosotros abogados tenemos, pero el que rechaza a Cristo como único y suficiente Salvador, no lo tendrá como abogado y tendrán que defenderse ellos mismos y pagar ellos mismos su condena. Una condena que sabemos es eterna, tormentosa y justa. Y por esto es que lo llamo amargo, puesto que es el objetivo del Evangelio salvar y no condenar, pero es una implicación que rechazarlo es hacer el nudo de la soga que uno mismo se pone sobre su cuello. Ruega a Dios entonces cualquiera que de alguna manera esté dudoso en si sí o si no. Ruega a Dios que te ayude en tu incredulidad, que te ayude a acoger esa gracia que Él ha provisto y que salva a todo el que la recibe. Porque esta gracia está dada, allí está, disponible para todos, como veremos en el último énfasis del capítulo que estudiamos. Y es que el Evangelio condesciende en favor de todas las naciones. Dice Hechos 3, del 25 al 26. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con sus padres, diciendo a Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de levantar a su siervo, Dios lo envió primero a ustedes para bendecirles al convertirse cada uno de su maldad. Estas palabras fueron pronunciadas para que los judíos recordaran las promesas del Señor que estaban disponibles para ellos. Ellos habían rechazado al Mesías, pero las promesas estaban allí. Tienen la oportunidad de tomarlas, de hacerlas suyas. Y les está mostrando Pedro que todas esas promesas se venían cumpliendo poco a poco. Pero para ellos era un recordatorio de las promesas que habían hecho a sus tribus, a su nación, a su gente, a su sangre. Y para nosotros deben resonar igualmente con dulzura, aunque no somos judíos. Porque eso de que serán benditas todas las familias de la tierra nos incluye a ti y a mí. Nos hace ver esta universalidad de la gracia. Y es algo que seguro habrás escuchado muchas veces, pero por si acaso no, quiero repetirlo hoy. El Evangelio no ha condescendido para acercarse a algún tipo particular de personas. No se le presenta con más fuerza a hombres o a mujeres. No es de orientales u occidentales, no es de pobres o ricos, no es de judíos o gentiles, no es del ladrón, no es del mentiroso, no es del altanero, no es de la prostituta, no es del asesino, no es del homosexual. No es para ninguno de estos grupos a los que muchos de nosotros podríamos perfectamente pertenecer. No es para ninguno en particular, sino que es para todos en general. El Evangelio es para toda criatura humana en esta tierra que lo necesite, y lo necesitamos todos. No excluye a nadie, pero nos incluye a todos. Nos incluye como receptores para poder ser transformados, purificados y perfeccionados en Él una vez aceptamos a Cristo como único
y suficiente Salvador. El Evangelio es para ti, para mí, para todo aquel que necesite y lo reciba. Así que, ¿cómo puedo yo hacer partícipe mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, de esta verdad de que el Evangelio ha condescendido no solo para los judíos, sino para mí también? Recibiéndolo, sin importarme ninguna otra cosa, sino que Jesús ama y salva. Salva a todo aquel que acepta su persona como su Salvador. Solo Cristo nos libra de cualquier mala manera de vivir. Solo Cristo da significado y plenitud, dignidad a nuestra vida. En ninguna otra cosa podemos hallarlo. Esta universalidad, lejos de ser algún tipo de idea que promueve que cualquier persona o cualquier religión, como algunos dirían, no, que todas las religiones llegan a Dios. Lejos de ser una idea que promueve que cualquier religión y cualquier persona del mundo tiene la misma relación con Dios que los cristianos, la idea de la universalidad de la gracia, lo que intenta dejar claro, es lo que la Biblia insiste muchas veces, que el Señor ha establecido un pueblo, no de una etnia en particular, sino de toda lengua y nación, como le gustaba decir a los profetas del Antiguo Testamento. Que Dios se extiende, su palabra y su reino se extiende hasta las costas. Hacia allá, hacia donde tú puedes ver y ya no puedes caminar más, porque a la costa llega el agua y necesitarías poder caminar sobre el agua o nadar hasta los confines del mar. Ya no puedes más. Hasta allí, hasta donde no puedes ver más. Hasta las costas se extiende el reino del Señor. Es para todos. El Evangelio se revela desde el cielo para todos. Y salva a todo el que lo recibe. Ya sabemos, ¿no? Ya lo hemos enfatizado muchas veces. Recibirlo es querer, amar, aceptar a Cristo, entender a Cristo como el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque el Evangelio revelado desde el cielo, presentado en las Escrituras, hace unos 2000 años, Señor, y más, ha sido preparado no en el tiempo, sino desde la eternidad, para dar provisión a nuestras almas, para dar salvación a nuestras vidas, Señor. Y ahí está, siendo más grande que cualquier pecado nuestro, Señor, tu gracia cubre multitud de pecados. Tu gracia puede limpiar perfectamente cualquier cantidad de impureza, Señor. Solo basta con recibirte, con aceptarte, Señor, con tener esto que llaman los apóstoles arrepentimiento y conversión. Entender que Cristo y solo Cristo y nada más que Cristo, el autor y consumador de la fe, es el único y suficiente Salvador, Señor. Ayúdanos a vivir a la altura de esta verdad. Conmueve los corazones de quienes escuchan esto y no han dado la decisión, no han entendido, Señor, que el vacío que puedan sentir en sus vidas no será satisfecho sino tan solo en ti. Conmueve sus corazones para que se acerquen y abracen tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús oramos, agradecemos y glorificamos tu nombre. Amén.